Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, ya saben que pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, lo que prefieran, y escribir en el buscador deseado FH Almería Radio, el nombre del programa, y así encontrarán pues todas las emisiones publicadas hasta el día de hoy. Hoy es viernes 27 de marzo y para cerrar la semana vamos a retomar el tema de la plaga del pulgón y la negativa del Ministerio al uso excepcional del producto Movento, que se basa en la sustancia activa espirotetramat, ¿vale? Y después vamos a hablar de la celebración del 50 aniversario de ANECOP, que se ha estado celebrando estos días, el 26 y 27 de marzo en Valencia. Y por último vamos a hablar un poquito de la actualidad geopolítica en relación a algo tan crucial para la agricultura como son los fertilizantes. Pero antes de todo esto, como siempre, le vamos a echar un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. Además, en el mismo lugar, fhalmería.com, pueden consultar todas las pizarras de precios, pizarras a las que hoy también, como siempre, vamos a prestarle especial atención. Antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Y ahora, después de la pausa, volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores: alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan, con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos ahora con la pizarra de precios, la pizarra de Agroejido de hoy viernes 27 de marzo de 2026. Y vamos a empezar con los tirabeques, que han tenido varios cortes, y el primero ha sido de 5,76 € y el último de 5,06 €. Pasamos a los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,96 € y un último corte de 4,32 €. Judías. Tenemos la judía garrofón con un primer corte de 12,42 € y un último corte de 11,74 €. La judía Shera ha tenido un primer corte de 10,32 € y un último corte de 7,36 €. La judía Elda, por su parte, ha empezado en 7,18 € para acabar tras varios cortes en 6,51 €. La judía
perona roja ha empezado en 10,05 € y ha tenido un último corte de 8,59 €. La judía rastra ha tenido un solo corte de 11,48 € y la judía emérite también ha tenido un solo corte de 6,58 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés que pues ha tenido bastantes cortes, empezando en 71 céntimos y acabando en 45 céntimos. El pepino español ha tenido un primer corte de 90 céntimos y un último corte de 65 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1 € y un último corte de 86 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 1,25 € y un último corte de 1 €. Ya está. Y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 1,17 € y un último corte de 94 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 1,65 € para acabar en 1,21 € y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 1,40 € y un último corte de 1,15 €. Tomates. Aquí tenemos solo el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 3,18 € y un último corte de 2,29 €. Y pasamos a los pimientos y empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 3,53 € y un último corte de 3,49 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 2,87 € y ha acabado en 2,61 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 3,13 € y un último corte de 1,96 €. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,25 € para acabar en un último corte de 1,86 €. Pimiento lamullo rojo, con bastantes cortes, ha empezado en 2,15 € y ha tenido un último corte de 1,81 €. Pimiento California verde, que ha tenido un primer corte de 2 € y un último corte de 1,65 €. El pimiento California rojo ha empezado en 1,95 € para acabar tras varios cortes en un último de 1,65 € y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 2,05 € y un último corte de 1,73 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy viernes 27 de marzo de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, que ya saben que viene de la mano de fhalmería.com, el portal web donde pueden encontrar cualquier noticia de agricultura que incumba a la provincia de Almería y a cualquier noticia de agricultura también en general. Ya saben que allí pueden consultar cualquier noticia de la que hablemos ahora y pueden ampliarla o pueden consultar otras. Para esta tarea, como siempre, traigo a Roberto Gutiérrez, que creo que ya está listo, ¿no? Efectivamente, ya estoy listo y bueno, vamos a ver qué novedades agrícolas traemos pues para cerrar la semana. Todo correcto para el último repaso informativo de la semana, y es que el Ministerio abona 23,9 millones de euros de incremento de la ayuda al seguro agrario a agricultores y ganaderos perjudicados por las borrascas. Así es, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado 23,9 millones de euros a más de 17.300 agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura afectados por la cadena de borrascas registrada entre enero y febrero. Esta ayuda corresponde a un incremento en la subvención de las pólizas de seguro agrario, una medida que busca aliviar las pérdidas sufridas en las explotaciones. En total, se han visto beneficiadas cerca de 21.000 pólizas que estaban en vigor en el momento de los siniestros. La medida se recoge en el Real Decreto Ley 5/2026, aprobado el pasado 17 de febrero, que eleva la subvención hasta cubrir el 70%
50% del coste del seguro, el máximo permitido por la normativa europea. El pago ha sido realizado por Agroseguro directamente en las cuentas de los asegurados, sin necesidad de trámites y dentro del plazo de 40 días desde la entrada en vigor de la norma. Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su apoyo al sistema de seguros agrarios, al que en 2026 destina un total de 315 millones de euros, ampliados ahora con esta ayuda extraordinaria. El PP exige al Gobierno de España la ejecución urgente de 17 obras hidráulicas del Estado pendientes en Almería. El senador del Partido Popular por Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha alertado en el Senado sobre la crítica situación hídrica de la provincia, donde hasta 17 infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado siguen pendientes de ejecución. Rodríguez Comendador ha destacado que Almería, con más de 35.000 hectáreas de invernadero que generan exportaciones superiores a los 3.000 millones de euros, depende del agua para mantener su liderazgo agrícola. Entre las obras urgentes que reclama se encuentran la reparación y ampliación de desaladoras, la regulación del río Antas y la canalización de agua en zonas como Adra y Balanegra, esenciales para garantizar el abastecimiento, prevenir inundaciones y asegurar el desarrollo económico de la región. El senador ha criticado la falta de compromiso del Gobierno de España, acusándolo de paralizar estas actuaciones fundamentales, y ha reclamado una política hídrica de Estado coherente, con planificación, inversión y coordinación entre administraciones. En contraste, ha resaltado la actuación del Gobierno andaluz, que desde 2019 ha invertido más de 225 millones de euros en presas, cauces y almacenamiento de agua. Rodríguez Comendador ha concluido solicitando el respaldo a la moción del Grupo Popular para exigir la ejecución inmediata de estas infraestructuras, recordando que la gestión del agua es clave para la seguridad de las personas, la protección de los cultivos y el futuro económico de Almería y Andalucía. ANECOP celebra 50 años de profundo compromiso con la agricultura, con la tierra y con las personas. ANECOP, cooperativa agroalimentaria española líder en la comercialización de frutas y hortalizas, ha celebrado su 50 aniversario en el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia, con un acto que ha reunido a más de 850 invitados. Durante el evento, su presidente Alejandro Monzón y el director general Joan Mir destacaron el valor de medio siglo de trabajo conjunto basado en la unión, el esfuerzo colectivo y el compromiso con la agricultura y las personas. La cita sirvió también para reconocer la labor de todos los que han contribuido al crecimiento de la entidad desde su fundación en 1975, desde agricultores y cooperativas hasta instituciones y colaboradores del sector. En el acto, ANECOP reivindicó su papel como referente internacional de cooperativismo agroalimentario y primer exportador hortofrutícola español, con presencia en 74 países y una amplia gama de productos. La entidad agrupa actualmente a más de 20.000 agricultores y 61 cooperativas de distintas regiones del país. Durante su intervención, la dirección puso el foco en el futuro del sector, especialmente en el reto del relevo generacional, animando a los jóvenes a asumir un papel protagonista para garantizar la continuidad y la transformación de la agricultura en los próximos años. Y pasamos ahora a una noticia más local, y es que el PP de Vícar defiende el uso excepcional de espirotetramat ante la plaga de pulgón. El Ministerio de Agricultura ha rechazado la solicitud presentada por las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y la región de Murcia, junto con las principales asociaciones agrarias, para autorizar de forma excepcional el uso de la materia activa espirotetramat. La decisión, adoptada el pasado 20 de marzo, ha generado malestar en el sector, que denuncia la falta de una justificación clara y advierte de las consecuencias para los cultivos. Este compuesto, presente en productos como Movento, es considerado clave para combatir el pulgón durante fases críticas
climáticas, especialmente en explotaciones de Almería, donde no existe una alternativa igual de eficaz y compatible con los insectos beneficiosos. El rechazo llega en un contexto especialmente complicado para el campo almeriense, con una campaña 25-26 marcada por una elevada presión de plagas y enfermedades que en algunos cultivos supera el 95%. A ello se suman condiciones climáticas adversas como borrascas continuas y fuertes vientos que han reducido la producción y dañado infraestructuras agrícolas. Desde el sector también reclaman medidas fiscales urgentes como la reducción del índice de rendimiento neto a cero para frutas, hortalizas y el sector ornamental, con el objetivo de aliviar la situación de los productores ante un escenario cada vez más difícil. Y acabamos sabiendo que Antonio Bonilla saca adelante su propuesta para reducir a cero la fiscalidad de los agricultores. El Pleno del Ayuntamiento de Beicar ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno de la Nación una rebaja fiscal para el sector hortofrutícola en Almería, proponiendo que el rendimiento neto en el sistema de módulos del IRPF se sitúe en el 0%. La iniciativa, impulsada por el alcalde Antonio Bonilla, responde a la difícil situación que atraviesa la agricultura bajo plástico, especialmente tras un año 2025 y un inicio de 2026 marcados por condiciones climatológicas adversas. Bonilla ha defendido que se trata de una medida justa y adecuada a los rendimientos reales del sector, en línea con las demandas de las organizaciones agrarias. Durante el debate, el alcalde recordó que ya había trasladado previamente esta preocupación al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, alertando de las pérdidas sufridas por agricultores debido a las intensas lluvias, inundaciones y la proliferación de enfermedades fúngicas. Además, el Pleno respaldó otra propuesta para solicitar una autorización excepcional del uso de un fitosanitario en la Unión Europea. En la misma sesión también se aprobaron mociones relacionadas con la igualdad con motivo del Día de la Mujer, aunque en este caso no hubo unanimidad, ya que los concejales de Vox votaron en contra. Muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos las noticias, la actualidad informativa en el día de hoy. Un repaso informativo que ha marcado bastante lo que va a tratar el programa de hoy, ¿no? Hablaremos, como ya hemos dicho anteriormente, de ese aniversario, del 50 aniversario de ANECOP, esos 50 años, y también vamos a hablar de la negativa del Ministerio al uso de el uso excepcional de espirotetramat ante la plaga de pulgón. Y vamos a terminar este repaso informativo con el parte meteorológico en unos segunditos. Comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que mañana en todo el territorio de Andalucía, así como evidentemente en la provincia de Almería, presenta un riesgo bajo mañana sábado, pero ojo con el domingo, porque si vemos el mapa que presenta la EMET, la zona de Almería, llegando hasta incluso Murcia, Lorca, Cartagena y subiendo hasta Valencia, presenta un color bastante rojo de riesgo, casi que llegando a extremo, desde moderado hasta extremo. Así que ojo con eso. Para lo que queda de tarde tendremos cielos con intervalos nubosos, quedando conforme vaya avanzando la tarde a poco nubosos, las temperaturas en descenso generalizado y los vientos van a seguir siendo flojos de componente este en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral. Para mañana sábado 28 se esperan cielos nubosos durante gran parte del día, con posibilidad de algunas lloviznas dispersas, sobre todo durante la mañana. Por la tarde la nubosidad irá disminuyendo, dejando los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin grandes cambios en la mayoría de la provincia, aunque en la zona del poniente y en la capital se prevé un ligero descenso de las máximas. Los vientos serán flojos y variables, sin predominio de ninguna dirección concreta. Así que mañana va a ser un poco un día de transición, con mañanas algo grises, pero
la tarde más despejada. Para el domingo sí que se esperan intervalos de cielos nubosos en el tercio oriental, donde no se descartan algunos chubascos aislados. En el resto del territorio los cielos se mantendrán poco nubosos o incluso despejados, dejando un día bastante soleado. En cuanto a las temperaturas, las mínimas parece que van a subir ligeramente en la vertiente atlántica, mientras que van a descender en el resto de zonas. Las máximas, por su parte, subirán en el litoral y bajarán en el interior. En las sierras orientales se esperan heladas débiles durante la madrugada. Las mínimas se esperan mínimas de 9 grados en Almería y 7 en Huércal y máximas de 19. Los vientos serán del norte flojos a moderados, así que en general va a ser un domingo con contrastes, algo de nubosidad y posibles chubascos al este, pero tranquilidad en el resto de la provincia. Esta ha sido la previsión meteorológica para el fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de marzo. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Pues comenzamos el programa de hoy hablando evidentemente de la problemática del pulgón. Creo que hoy se va a hacer inevitable no recuperar este tema antes de irnos de fin de semana y hablar de esa negativa del Ministerio al uso excepcional del producto Movento, que se basa en la sustancia activa espirotetramat. Al inicio de la semana, este mismo lunes, en la celebración del Día del Agua por parte de Feral en Huércal, le preguntábamos a Antonio Mena sobre esta cuestión y pues esto fue lo que dijo. Trasladándonos del agua a otro tema que también está preocupando, el asunto del purgón. ¿En qué situación estamos? Parece que no hay respuesta por parte del Ministerio a las peticiones que se hicieron para poder usar un producto que parece que sí es efectivo en el control del purgón y temiendo que esta plaga le ataque a los cultivos de primavera, fundamentalmente melón y sandía. Bueno, respuesta sí hay, la respuesta es negativa. Es decir, la respuesta es negativa. Bueno, no se entiende. Nosotros estamos apostando en Almería, apostamos por una cosa que se llama lucha integrada. La lucha integrada es fundamentalmente control biológico, pero también la utilización de productos fitosanitarios. Además, sobre todo en aquellos momentos en donde la circunstancia climática y otras circunstancias hace que alguna plaga se descontrole, que sea técnicamente imposible, y es lo que está pasando aquí, precisamente aquí donde estamos con el pulgón. La sucesión de borrascas ha hecho que haya unos índices de humedad, después los días de calor, ha hecho una explosión del pulgón que ha hecho que muchísimas hectáreas, estamos estimando entre 200 y 250 hectáreas semanalmente se están arrancando. Eso está haciendo que estamos perdiendo muchísimos puestos de trabajo en transporte, en campo, en manipulado, y ese pulgón afortunadamente tiene una solución que se llama un producto que estaba autorizado hasta octubre del año pasado, un producto que excepcionalmente lo están autorizando en muchísimos países. El último ha sido Francia el viernes pasado, precisamente para lechuga, pero hace un par de semanas fue Italia también para lechuga, con lo cual no se entiende que dentro de la propia de la Unión Europea hagamos competencia entre agricultores, uno que pueden utilizar unos productos sí y otros no. Aquí nos está llevando a la cara desagradable, no nos dejan utilizar este producto, que es una autorización excepcional. Son 120 días para salir de este bache. Tiempo tenemos de hablar de control biológico, de mejora pero ahora mismo necesitamos ese producto porque estamos poniendo en juego muchísimos puestos de trabajo que ya se están perdiendo, y estamos poniendo en juego la salud financiera de muchísimos agricultores y de muchísimas explotaciones. Y es que lejos de solucionarse
El problema sigue encallado. El Ministerio de Agricultura mantiene su negativa a autorizar de manera excepcional el uso del espirotetramat, el conocido Movento, a pesar de la presión creciente de comunidades autónomas como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana y del propio sector agrario. De hecho, el Gobierno central se mantiene firme y justifica su decisión en una interpretación estricta de la norma europea y asegura que existen alternativas autorizadas como el sulfoxaflor o el ciantraniliprol, que encajan mejor dentro del reglamento, aunque desde el campo insiste en que no están siendo eficaces para frenar la plaga. Además, el Ministerio recuerda que el espirotetramat es una sustancia actualmente prohibida en la Unión Europea y que cualquier cambio pasaría por un proceso largo de autorización a nivel comunitario, es decir, no es una solución por la que se pueda optar a corto plazo. Mientras tanto, sobre el terreno la situación es bastante distinta. Hablamos ya de miles de hectáreas afectadas, más de 6.000, por ejemplo, solo en la región de Murcia, y pérdidas que, según organizaciones agrarias, superan los 90 millones de euros. Los agricultores están denunciando que han probado las alternativas disponibles y no han tenido éxito y que la plaga sigue avanzando. En el plano político, esta presión no cesa porque desde distintos territorios se insiste en la necesidad de esta autorización excepcional, defendiendo que otros países europeos sí han permitido el uso de este producto en situaciones similares pese a esta prohibición a nivel europeo. En esta misma línea se ha pronunciado también la consejera de Agricultura de la región de Murcia, que reclama poder utilizar el Movento de forma puntual para salvar los cultivos afectados, insistiendo en que se trata de una herramienta que ya ha sido utilizada durante años sin generar problemas sanitarios ni medioambientales. De hecho, esto es lo que dice. Son 6 países que han autorizado de manera excepcional este producto, que es el Movento, y que por favor en España también se pueda utilizar, porque ya lo estamos hablando en el día a día, que al final vamos a consumir y vamos a ver en los lineales de los supermercados y vamos a comprar lechuga y fruta, ¿no?, de otros países, como pueden ser los más cercanos, como Francia, Italia y Portugal. Vamos a comprarlos, productos que están tratados con Movento, mientras que en España hemos perdido esa productividad y esa competitividad porque no nos dejan utilizar este producto para combatir esta plaga. Ya lo han escuchado, una postura que coincide con la del consejero andaluz Ramón Fernández Pacheco, que también ha pedido al Ministerio que reconsidere su decisión ante una situación que califican de crítica para el campo. Pero es que además esta situación también ha llegado al ámbito local. En Vícar, el Partido Popular ha defendido en pleno el uso excepcional de este producto, señalando que es una herramienta clave dentro de los protocolos de producción integrada y que a día de hoy no existe una alternativa realmente eficaz y compatible con los insectos auxiliares. Desde el municipio hablan de una campaña especialmente complicada, con una presión de plagas muy alta, en algunos casos por encima del 95% de incidencia, que está afectando a cultivos como el tomate, el pimiento, la berenjena o el calabacín. Una situación que, sumada a las condiciones climáticas adversas y a los daños en invernaderos, está reduciendo de forma importante la producción. Además, en esta misma línea también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de medidas fiscales que alivien al sector. Aparte de esto, ante una campaña que muchos califican ya de una de las más difíciles de los últimos años. En el plano político, pues esta presión para la aprobación del uso excepcional de este producto Movento no cesa. Desde los distintos territorios se vuelve a insistir en la necesidad de esa autorización excepcional, defendiendo que otros países, como hemos escuchado, otros países europeos sí han permitido el uso de este producto en situaciones similares. Así que vamos a seguir atentos a la evolución de este tema, que parece ser que por ahora sigue encasillado en esa negativa del Ministerio para esa negativa al uso excepcional. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio.
Llegamos al Ecuador del programa de hoy y vamos a volver a echarle un vistazo a las pizarras de precios. Y ahora es el turno de la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy, viernes 27 de marzo de 2026. Y empezamos con las judías. Tenemos la judía Elda con un primer corte de 6,96 € y un último corte de 5,72 €. Seguimos con la judía Strike, que ha empezado en 8,66 € para acabar en un último corte de 7,86 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés con un primer corte de 69 céntimos y un último corte de 58. El pepino español ha tenido un primer corte de 94 céntimos y un último corte de 84 céntimos. El pepino Almería ha empezado en un primer corte de 85 y un último corte de 78 céntimos. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 1,20 € y un último corte de 1,02 € y el calabacín gordo ha empezado en 1,17 € para acabar en 96 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,62 € y un último corte de 1,21 € y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 1,31 € y un último corte de 1,02 €. Tomates. Aquí tenemos solo el tomate pera con un primer corte de 2,17 € y un último corte de 2,10 €. Pasamos al bloque de los pimientos y empezamos con el pimiento italiano verde, que ha tenido un solo corte de 2,87 €. Seguimos con el pimiento lamullo y está el pimiento lamullo verde con un solo corte de 1,51 € y el pimiento lamullo rojo con un primer corte de 1,95 € y un último corte de 1,66 €. Seguimos con el pimiento California y tenemos el pimiento California verde con un primer corte de 1,49 € y un último corte de 1,26 € y el pimiento California rojo, que ha tenido un primer corte de 1,85 € y un último corte de 1,46 € y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha empezado en 1,76 € para acabar en un último corte de 1,41 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy viernes 27 de marzo de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Seguimos en FH Almería Radio y hoy es inevitable no hablar del aniversario de los 50 años de ANECOP. ANECOP celebra 50 años de profundo compromiso con la agricultura, con la tierra y con las personas. ANECOP, la cooperativa agroalimentaria líder en la comercialización de frutas y hortalizas en España, ha celebrado su 50 aniversario en el Palacio de las Artes de Valencia con un emotivo acto que ha reunido a más de 850 invitados. Durante el evento, su presidente Alejandro Monzón y el director general Joan Mir han puesto en valor medio siglo de historia basado en la unión, el esfuerzo colectivo y el compromiso con la agricultura y las personas. Ambos han destacado el papel del cooperativismo como motor de crecimiento y han subrayado la importancia de seguir construyendo el futuro del sector desde la colaboración. ANECOP, fundada en 1975, se ha consolidado como el primer exportador hortofrutícola español con presencia en 74 países y una red que agrupa a más de 20.000 agricultores. Entre los retos de futuro, la entidad ha señalado el relevo generacional como uno de los principales desafíos. Y precisamente allí, en Valencia, ha estado el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, que pues nos va a contar cómo se ha vivido esta celebración desde dentro. Así que vamos a escucharle.
ANECOZ ha celebrado durante los días 26 y 27 de marzo en la ciudad de Valencia su 50 aniversario con dos actos fundamentales. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en el Museo Príncipe Felipe, ha tenido lugar una cena conmemorativa a la que han asistido 850 representantes de las 61 empresas que componen ANECOP en todo el territorio español, teniendo una importante representación en Almería con varias entidades que aportan su producción o parte de ella a el trabajo que hace anualmente esta empresa, que está implantada en varios países de Europa y que es la cooperativa de segundo grado más importante que hay en territorio español. ANECOP surgió en el año 1975 gracias a la unión de 31 empresas valencianas y ha ido aumentando esta presencia poco a poco hasta llegar a las 61 empresas actuales con más de 20.000 agricultores en prácticamente todas las comunidades del Levante español y fundamentalmente Andalucía. La posición de Almería dentro de ANECOP es muy significativa, puesto que prácticamente toda la representatividad que tiene Andalucía en ANECOP se debe a las empresas almerienses que aportan fundamentalmente frutas y hortalizas a la oferta de esta entidad, que también tiene otro tipo de frutas, una presencia enorme en cuanto a producción de naranja, caqui y bueno, también otro tipo de consumibles para alimentación, como son vinos. En los actos que tuvieron lugar el día 26 por la noche hay que destacar la gran gala que se hizo en el auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en un ambiente verdaderamente significativo, llamativo y con un repaso de todo lo que ha sido la historia de ANECOP desde que se creara en 1975 hasta los días actuales, en los que presenta unos datos económicos impresionantes, siendo pues una de las empresas agroalimentarias más importantes de España y igualmente de Europa. Al día siguiente, en la mañana del 27, ha tenido lugar la Asamblea General, en la que han asistido los socios representantes de las 61 empresas que componen ANECOP para aprobar las cuentas anuales del ejercicio 24-25, así como otros aspectos que están relacionados con el funcionamiento diario de esta entidad, y se han renovado cargos en el Consejo Rector, así como distribución de beneficios y devolución de cantidades aportadas para la gestión anual de esta entidad. La Asamblea General ha terminado con un éxito rotundo, aprobándose todos los puntos previstos y dando el visto bueno a una campaña que ha sido difícil, pero que también ha aportado 2 millones de euros de beneficios al final de la misma. Con todo esto, pues ANECOP cierra un año de celebraciones que se iniciara a mediados del año pasado y que ha venido a confirmar pues la gran representatividad que tiene esta cooperativa de segundo grado en el mundo de las frutas y hortalizas de España, y los actos evidentemente ha sido un auténtico éxito. No en vano, su director general, Joan Mir, pues es experto en marketing y su mano se nota muy mucho en todos los actos que tienen que ver con la comunicación y el marketing de esta cooperativa de segundo grado. Bueno, pues hasta aquí la cobertura de esa celebración de los 50 años de ANECOP, que bueno, que lo dejamos aquí, pero yo creo que el lunes a lo mejor, ya que estará de vuelta José Antonio, pues lo retomamos y que nos cuente él desde los micrófonos de FH Almería Radio qué tal se vivió desde allí. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
Y para terminar el programa de hoy vamos a hablar de los fertilizantes. Hemos entrado en Plataforma Tierra de Cajamar y hemos leído, la verdad, que algo bastante interesante, y es que sin fertilizantes, y en particular sin fertilizantes nitrogenados sintéticos, la agricultura mundial perdería una parte decisiva de su capacidad productiva. Las estimaciones más citadas sugieren que hoy sostienen la alimentación de cerca de la mitad de la población mundial y que sin ellos las cosechas globales serían aproximadamente la mitad de las actuales. Precisamente por eso este mercado, valorado en más de 235.000 millones de dólares en 2024, ha dejado de ser un asunto puramente agronómico para convertirse en una cuestión de alta geopolítica. La producción de los principales nutrientes está concentrada en un número reducido de países, de modo que cualquier perturbación, restricciones a exportación, sanciones o bloqueos de rutas estratégicas puede desestabilizar con rapidez el equilibrio global entre oferta y demanda. Todos sabemos que el mercado mundial de fertilizantes está atravesando una situación bastante delicada, marcada por tensiones internacionales, conflictos y decisiones estratégicas de grandes potencias. De hecho, los analistas hablan de un triple shock. 3 grandes factores que están desestabilizando el mercado al mismo tiempo. El primero, el más evidente, el de Oriente Medio. El estrecho de Hormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, se ha convertido en un punto crítico. Por ahí circula una parte fundamental del comercio global, no solo de petróleo, sino también de materias primas necesarias para fabricar estos fertilizantes. La tensión en la zona está provocando interrupciones, retrasos y una gran incertidumbre. Y cuando una ruta clave se vuelve inestable, el impacto se siente en todo el mundo. El segundo factor es Rusia. Rusia es uno de los mayores exportadores de fertilizante del planeta, por tanto, cualquier sanción, conflicto o restricción comercial que le afecte tiene consecuencias directas en el suministro global. Menos fertilizantes disponibles significa una cosa bastante clara que ya hemos vivido, y es que los precios son más altos. Y el tercer elemento clave es China. China es uno de los mayores productores del mundo y en determinados momentos ha decidido limitar sus exportaciones para proteger su propio mercado interno. Esto reduce aún más la oferta global y añade presión a los precios. Y, pues, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que los fertilizantes están subiendo de precio otra vez, y no es una subida menor, porque en muchos casos los precios siguen muy por encima de los niveles anteriores a las grandes crisis recientes. Además, a esto se le suma otro factor importante que señala aquí la Plataforma Tierra señala, que es la energía. Fabricar fertilizantes requiere grandes cantidades de gas, por eso cuando el precio del gas sube, el coste de producción también lo hace. Es un efecto en cadena porque la energía cara, fertilizantes caros, agricultura más costosa. Entonces, Europa se encuentra en una posición especialmente vulnerable porque depende en gran medida de estas importaciones. A diferencia de otras regiones, Europa no produce suficientes fertilizantes para cubrir su demanda interna, y esto la obliga a depender de países como Rusia o de mercados internacionales que ahora mismo están bajo presión. Cualquier interrupción, cualquier subida de precio, cualquier conflicto tiene este impacto inmediato. Y pues, ¿cuál es el impacto real de todo esto? Pues aparte del impacto directo a los agricultores, que tienen que pagar más por los fertilizantes, producir los alimentos se vuelve más caro, y ese coste se acaba trasladando al consumidor cuando va al supermercado por estos alimentos. Es decir, esta crisis global aparentemente lejana acaba reflejándose en algo tan cercano como puede ser la cesta de la compra, pero a esto también se le suma otra cosa más, y es que no solo se trata de esos precios, también se trata de la seguridad alimentaria. Si los fertilizantes escasean o su coste es demasiado alto, algunos agricultores pueden reducir su uso, y esto puede traducirse en menores cosechas, menos producción, más presión sobre el sistema alimentario. En definitiva, pues, esta situación geopolítica afecta
de lleno a los fertilizantes, que al final acaban teniendo un gran impacto en la agricultura, que se traslada evidentemente al día a día de las personas que van pues a hacer la compra. Como conclusión, tenemos que los fertilizantes han pasado de ser un producto meramente agrícola a un factor estratégico condicionado por la política internacional, la energía y las decisiones de grandes potencias. Pues con este reportaje de Plataforma Tierra sobre esa situación geopolítica en respecto a los fertilizantes, vamos a ir finalizando ya el programa de hoy y entramos ya en la última parte. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y para terminar el programa de hoy, el último de la semana, vamos a volver a echarle un vistazo a esas pizarras, que ya saben que aquí prestamos especial atención a los precios agrícolas. Y recuerdo por última vez que pueden encontrar cualquier pizarra que quieran consultar en fhalmeria.com. Allí encuentran todas las pizarras de precios y ahora es el turno de la pizarra de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy viernes 27 de marzo de 2026. Y vamos a empezar con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,10 euros y un último corte de 4,36 euros. Pasamos a las judías y tenemos la judía Elda con bastantes cortes, empezando en 7,66 y acabando en 6,26 euros. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,66 euros y un último corte de 7,18 euros. La judía Perona Roja ha empezado en un primer corte de 9,94 euros y ha tenido un último corte de 8,52 euros. La judía Rastra ha tenido un solo corte de 10,94 euros y la judía Estrique ha empezado también en un primer corte de 10,94 euros, pero ha tenido más cortes, acabando en un último corte de 6,56 euros. La judía Emerite ha tenido un primer corte de 7,66 euros y un último corte de 6,36 euros. Pepinos, tenemos el pepino francés con un primer corte de 72 céntimos y un último corte de 45. El pepino español ha empezado en 97 céntimos para acabar en un último corte de 74 céntimos y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 86 céntimos y un último corte de 77. Calabacines, el calabacín fino ha tenido un primer corte de 1,30 euros y un último corte de 1,06 €. El calabacín gordo ha empezado en 1,30 € también y ha acabado en un último corte de 95 céntimos y el calabacín blanco ha tenido un solo corte de 1,81 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 1,96 € y ha acabado en un último corte de 1,18 € y la berenjena larga ha empezado en 1,32 € para acabar en 1,05 €. Tomates. Aquí tenemos, pues está el liso, el tomate Daniela, el tomate ramo y el tomate pera. Vamos a empezar por el tomate liso, que ha tenido un primer corte de 2,56 € y un último corte de 2,11 €. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 2,39 € y un último corte de 2,03 €. Pasamos al tomate ramo, que ha tenido un primer corte de 2,10 € y un último corte de 2,01 €. Y finalmente el tomate pera ha tenido un primer corte de 3,17 € y un último corte de 2,46 €. Y pasamos al último bloque de esta pizarra, que es el de los pimientos, y empezamos por el picante rojo, que ha tenido un único corte de 2,88 €. Seguimos con el pimiento padrón, que también presenta solo un único corte de 4,52 €
céntimos. Seguimos con el pimiento italiano y lo tenemos en verde y en rojo. Entonces el pimiento italiano verde ha tenido bastantes cortes, empezando en 3,07 euros y acabando en 2,66 euros. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 3,54 euros y un último corte de 2,80 euros. Pasamos al lamullo y el pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,18 euros y un último corte de 1,53 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 2,57 € para acabar en 1,71 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,61 € y un último corte de 1,20 €. El pimiento California rojo ha empezado en 1,70 € para acabar en 1,25 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,79 € y un último corte de 1,44 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy viernes 27 de marzo de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya se ha completado una horita de actualidad agrícola, en la que hemos hablado, pues hemos empezado hablando de esa negativa del Ministerio al aprobar el uso excepcional del producto Movento, que se basa en la sustancia activa espirotetramat, y hemos escuchado pues opiniones y exigencias de diferentes personalidades. Por ejemplo, hemos escuchado la opinión sobre esta cuestión de Antonio Mena. También hemos escuchado esa demanda por parte por parte de la región de Murcia, que también exige o pide que se apruebe el uso excepcional de este producto, y hemos vuelto a hablar de este tema, incluso ya localizándolo en una situación más local, en el sentido de que en Vícar también el Partido Popular ha defendido en pleno este uso excepcional. La situación actual es que sigue prohibido el uso de este producto, pero la presión tanto política como la presión del campo sigue no cesa, y sigue pidiendo la gente, los agricultores y los políticos, que aprueben o que autoricen este uso excepcional. Hemos hablado también de la celebración de los 50 años de ANECOP, la cooperativa agroalimentaria líder en comercialización de frutas y hortalizas en España, pues que ha celebrado su 50 aniversario en el Palacio de las Artes de Valencia. En este tema hemos escuchado a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, que ha estado por allí y nos ha contado un poquito cómo ha sido eso, cómo ha sido esa celebración, que empezó ayer 26 y ha acabado hoy. Recordamos porque ANECOP fue fundada en 1975 y se ha consolidado como el primer exportador hortofrutícola español, y tiene presencia en 74 países y una red que agrupa a más de 20.000 agricultores. Entre los retos de futuro, pues han señalado en esta celebración que uno de los retos más importantes es ese relevo generacional, que es el principal desafío que presenta el campo ahora mismo. Y pues también hemos hablado de los fertilizantes, de un reportaje, un artículo muy interesante que ha sacado Cajamar Plataforma Tierra, en el que señala que actualmente los fertilizantes han pasado de ser un tema meramente agrícola para ser un factor estratégico, y que pasa a ser condicionado por la política internacional, la energía y las decisiones de grandes potencias. Y pues ese ha sido el programa de hoy. Ese ha sido el programa de hoy. Ha sido una hora completa, y ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en la plataforma de
en la plataforma de podcast, iVoox o YouTube. Y simplemente tienen que poner en el buscador que quieran, iVoox o YouTube. Si no han podido escucharlo en Radio Marcador, ponen en el buscador FH Almería Radio y encontrarán cualquier programa que hayamos emitido hasta el día de hoy. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y a Expolevante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta la semana que viene.